Hola a todos, en el siguiente video estaremos utilizando de manera creativa el tiempo de exposición o velocidad de obturación para lograr diferentes efectos en la fotografía. Estaremos utilizando filtros de densidad neutra pues precisamente para eliminar el exceso de luz y que nos permita tener estos tiempos de exposiciones prolongados. Específicamente estaremos haciendo una foto a una zona donde hay agua moviéndose y nosotros estaremos usando tiempos de exposiciones para lograr el llamado efecto seda que aparece en las fotografías donde el agua no queda finalmente como normalmente la percibimos. Para ello vamos a necesitar una cámara y sí es fundamental. Si las condiciones de luz donde estamos realizando la fotografía son de mucha luz, hay mucha intensidad de luz, de cualquier manera sí o sí tenemos que utilizar filtros de densidad neutra para compensar la exposición. Tengamos que utilizar tiempos prolongados y ya sabemos lo que pasa cuando usamos tiempos largos de exposición. Todo elemento que se esté moviendo va a quedar movido, incluso si los tiempos son muy altos pueden hasta desaparecer. De fondo tenemos la cascada donde vamos a hacer la foto. Fíjense la velocidad con que está cayendo el agua. El sonido nos molesta un poco porque es la caída contra las piedras que tiene el agua, pero bueno, no importa que no tengamos la calidad óptima para hacer el sonido, pero vamos a ver en esencia cómo podemos hacer la foto. Es muy sencillo, solo tenemos que tener, ya les dije, una cámara, un trípode y en el peor de los casos un filtro de densidad neutra. En cuanto al trípode, tampoco es necesario que tengamos el trípode porque podemos fijar la cámara en algún lugar donde no se mueva. Claro, recuerden que vamos a hacer exposiciones largas y en el orden de los 25 o 30 segundos, con lo que ese tiempo la cámara no se puede mover. No podemos estar tocando la cámara, tampoco puede ser un lugar que haya mucho viento que nos mueva la cámara, porque todo esto puede quedar registrado en nuestra fotografía. Veamos cómo vamos a hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar la ubicación donde vamos a poner la cámara. Si es en un trípode, pues lo ponemos en el trípode. Si no, lo podemos fijar en algún lugar donde la cámara no se mueva. Bueno, yo voy a poner la cámara en Live View para poderles explicar el paso a paso que vamos a hacer en cuanto a configuración. El primer parámetro que vamos a fijar va a ser el ISO. El ISO vamos a ubicarlo en el valor más bajo. Luego nos aparece F00. En este caso estoy utilizando una lente manual, un lente 50 milímetros. Entonces, al no haber comunicación entre el lente y la cámara, pues aparece 00. Bueno, aquí tenemos el lente que estamos utilizando. Dijimos que era un 50 milímetros y teníamos el diafragma. Fíjense que lo vamos a poder modificar, lo podemos cerrar o abrir. Y esta es la guía donde nos dice en qué valor lo estamos utilizando. Yo estoy escogiendo un diafragma entre 16 y 22. Con eso me garantiza tener un tiempo de exposición amplio. Recuerden que la duración de la exposición de la foto va a depender de la condición de luz que tengamos en el lugar. Si hay mucha iluminación, pues los tiempos de exposición van a ser muy cortos y tendríamos que alargarlos utilizando filtros de densidad neutra que más adelante vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el tiempo de exposición, como podemos ver es muy corto, no nos interesa. La cámara está en posición manual, aquí tenemos el exposímetro, oprimimos hasta la mitad el botón de disparo y fíjense nos indica subexposición. Bueno, aquí tenemos estilos de imágenes, ajuste de blanco, que en el caso de esta fotografía que vamos a hacer, como tenemos nuestra cámara configurada en RAW, fíjense lo que les decía, pues no tenemos el riesgo, no corremos el riesgo de que las fotos nos queden con colores no deseados. Si fuera el caso, pues lo podemos corregir en postprocesado. Bueno, tipo de enfoque, cantidad de disparos, etcétera. Yo les voy a poner la cámara en Live View para ver qué estamos haciendo. Aquí tenemos Live View y fíjense que queda completamente oscura. Claro, el tiempo de exposición que estamos haciendo es muy corto y inmediatamente ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos nuestro encuadre, pues vamos a modificar el tiempo de exposición y fíjense este valor, como va a empezar a cambiar aquí abajo a la izquierda, ese valor va a empezar a aumentar y con eso vamos a empezar a tener exposición, o sea, vamos a empezar a ver lo que hemos encuadrado. Aproximadamente 15 segundos, lo voy a dar en 15 segundos. Oprimimos a la mitad el botón de disparo, un paso por encima de sobreexposición, no tiene nada que ver, ya veremos. Y bueno, como dijimos, la cámara como ya está fija, si la tenemos en un trípode, lo ideal es que no se mueva la cámara durante el proceso de exposición. Son 15 segundos que la cámara va a estar captando la luz y cualquier movimiento pues nos va a afectar directamente a la fotografía, al resultado final. Vamos a oprimir el botón de disparo y a continuación vamos a ver la foto. Observen cómo se oscurece completamente la pantalla y esto se debe a que como estoy en Live View, pues el espejo está bloqueando el sistema de visión de la cámara, por lo tanto no vamos a tener imagen ninguna. Sin embargo, transcurrido esos 15 segundos vamos a ver la foto.
Observen la foto y este es el resultado. Aquí les estamos mostrando una foto que no tiene postprocesado ninguno. Esto está procesado directamente de cámara. Fíjense los valores con que se tomó la foto. 15 segundos tiempo de exposición, diafragma 00, porque lo tenemos en manual. Podemos buscar otro tipo de información de nuestra fotografía con el botón Info. Fíjense, nos da 15 segundos tiempo de exposición en un modo evaluativo de medición, en manual, RAW+L, automático el ajuste de blanco. Aquí tenemos el tamaño del archivo, la fecha, la hora. Tenemos el histograma donde nos muestra la luminosidad de la foto, o sea, blancos y negros. Aquí tenemos el histograma de luminancia por canales y aquí tenemos el de luminancia. Y fíjense, bueno, finalmente tenemos esta foto que fíjense la textura que tiene el agua. El agua ya no se ve como la teníamos en un principio, donde uno aprecia que hay movimiento. Sin embargo, aquí se ve como algodón, como seda precisamente. Dándole el nombre a este tipo de fotografía cuando hacemos tiempos de exposiciones largos, y es el agua que se mueve cuando estamos fotografiando. Bueno, aquí tenemos un filtro de densidad neutra. Si se fijan, es un filtro que va a absorber luz, es como ponerle gafas a nuestros lentes, y en este caso tenemos un filtro, fíjense que dice que es un fader y se refiere fader, vamos a acercarlo un poquitico más a ver si podemos observarlo mejor. Dice que es un fader y se refiere a que es variable. Fíjense que es un ND, el diámetro 77 milímetros. ND significa Neutral Density, y bueno, es un filtro donde nosotros vamos a poder modificar moviéndolo. Fíjense cómo se puede mover. Observen cómo se hace más transparente a medida que lo giro, y se hace más oscuro a medida que lo seguimos rotando. Con eso tenemos la posibilidad en este tipo de filtros en densidad neutral de variar la cantidad de luz que se está absorbiendo, y con esto podemos modificar también el tiempo de exposición. Lo podemos hacer mucho más grande, mucho más largo el tiempo de exposición en la medida que estemos necesitando, si nos está sobrando mucha luz para nuestra foto. Bueno, vamos a colocar el filtro delante de nuestro lente y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos los datos con que hicimos la fotografía anterior. Vamos a volver a poner la cámara en Live View y vamos a ver qué pasa con la imagen que teníamos encuadrada antes de disparar. Fíjense que está completamente oscuro nuevamente nuestro display. Eso se debe a que hemos colocado el filtro de densidad neutra delante, y por supuesto pues ha hecho que la absorción de luz sea mayor. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Seguir aumentando el tiempo de exposición para conseguir el efecto seda, el efecto deseado. En este caso entonces estábamos en 15 segundos, pues vamos a seguir aumentando el tiempo de exposición hasta tener la máxima exposición. En este caso fíjense que nuestra cámara llega hasta 30 segundos. No tenemos todavía imagen. ¿Y qué significa? Que el filtro que hemos utilizado de densidad neutra, está absorbiendo demasiada luz para la condición de luz que tenemos en nuestra escena. Pero como nuestro filtro es variable, yo les decía, como es variable, pues empezamos a mover nuestro filtro hasta tener, fíjense que estamos aquí rotándolo delante de cámara, lo empezamos a mover hasta tener el tiempo de exposición que estamos necesitando, pero por supuesto estando pendiente de la medición que está haciendo nuestro exposímetro. Les recuerdo que yo lo tengo en +1 de tiempo de exposición, bueno, en base a pruebas que ya he hecho. Y bueno, un paso de sobreexposición no es grave. Recuerden que estamos grabando nuestras imágenes, las estamos haciendo en RAW, y la posibilidad que luego tenemos en postprocesado de hacer cualquier modificación con ese archivo. A continuación, 30 segundos, vamos a esperar los 30 segundos de la exposición y vamos a ver qué pasa. Oprimimos el botón de disparo y por supuesto, recuerden que durante este tiempo no se debe mover la cámara debe permanecer quieta en el lugar donde estamos. Un detalle importante es la opción de bloqueo del espejo en nuestras cámaras. Si tiene, muchas veces en largas exposiciones, cualquier vibración, incluso la del espejo al levantarse, puede afectar el resultado final de nuestra fotografía. Esa opción vamos a verla más adelante. Ya debe haber pasado aproximadamente el tiempo de exposición. Y bueno, aquí tenemos la foto. Fíjense que podemos compararla con la fotografía que hicimos anteriormente,
y van a ver que se agudiza, se acentúa el efecto seda. El agua queda más todavía, más movida, más como un algodón, como una seda, dijimos. Y bueno, aquí usted es quien va a elegir cuánto quiere de ese efecto, si el agua se mueve más o se mueve menos. Esta técnica, este tipo de fotografía se basa mucho en la prueba-error, o sea, es usted quien va decidiendo a medida que va teniendo los resultados, qué es lo que más les está gustando. Vamos a ver la información de la foto. Fíjense, aquí tenemos, igual que en el caso anterior, tiempo de exposición 30 segundos. Un detalle curioso con las cámaras Canon es que los 30 segundos no son realmente 30 segundos, son aproximadamente 31 segundos. Pero bueno, es un detalle curioso, no es más nada. Pueden probarlo en su casa, pongan su cámara a hacer una foto en 30 segundos, pongan un cronómetro y van a ver que no son 30 segundos exactamente, pero bueno, tampoco es significativo. Histogramas de luces, histogramas por canales y toda la información de la fotografía. Y bueno, aquí estamos viendo el resultado final. Yo les decía, lo pueden comparar contra la fotografía que hicimos sin el filtro de densidad neutra. Como vimos anteriormente, no es complicado hacer la foto que hicimos, no necesitamos equipos costosos, simplemente una óptica, una cámara que nos permita modificar la exposición manualmente, o sea, tiempo, exposición, diafragma e ISO. Y no se tienen que preocupar quienes tengan lentes menos costosos, lentes automáticos, por así decirlo, que tienen autoenfoque o que no son tan luminosos. Pues en este caso todo lo que necesitamos es que no sean tan luminosos los lentes, precisamente porque lo que queremos es aumentar el tiempo de exposición. Un trípode, en el caso de que no tengamos donde poner la cámara, pues podemos ponerla en algún lugar fijo, en alguna superficie donde la cámara no se mueva durante el tiempo de exposición. Si es necesario que no se mueva la cámara, pues si cualquier movimiento va a quedar registrado. Estamos haciendo una larga exposición y todo esto nos puede afectar. En un próximo video vamos a ver la aplicación práctica también que tiene el uso de los filtros de densidad neutra. En este caso lo utilizamos de manera creativa para hacer el efecto seda en el agua, pero podemos ver lo que explicábamos cuando hablábamos que queríamos hacer una foto, por ejemplo, a un monumento, a una estatua, y alrededor de ello hay personas que están mirándolas y no queremos que queden en nuestras fotos. Podemos hacer exposiciones larguísimas, incluso minutos y horas, y dijimos que si estas personas no estaban durante todo el tiempo que iba a durar nuestra exposición, pues sencillamente no iban a aparecer. Vamos a hacer un video práctico donde vamos a ver el uso de esta técnica de borrado, sobre todo cuando estamos haciendo fotografías a espacios abiertos donde las personas pueden molestarnos, no queremos que aparezcan en nuestras fotos, y va a ser una manera de solucionarlo en el caso, por supuesto, de que estemos haciendo fotografía a elementos que no se mueven, elementos fijos, edificaciones, estatuas, en fin, cualquier otro elemento que no se esté moviendo. Vamos a ver el uso práctico que tiene también la utilización de un filtro de densidad neutra. En próximos videos estaremos hablando de los filtros de densidad neutra. Vamos a hablar de su nomenclatura y qué significan estos numeritos que tiene, que se van a referir directamente al grado de absorción que tienen. Y lo vamos a ver en un esquema de iluminación, como cuando usamos un filtro de densidad neutra, pues nos afecta si los usamos en el lente. Nosotros podemos usar también filtros de densidad neutra en las luces y con eso estamos disminuyendo su intensidad y, por supuesto, la consecuencia que tiene en el esquema de iluminación que hayamos decidido y en la imagen final que querramos obtener. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, y nosotros estaremos atendiéndoles con gusto, estaremos aclarándoles las dudas que de pronto no quedaron claras durante la explicación de los videos que hacemos. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal para nuevos contenidos, nuevos videos, y bueno, un saludo para todos.